Buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer estar hoy aquí en este segundo panel de expertos de movilidad urbana sostenible. Es el segundo porque ya tuvimos una edición anterior, además de varias actuaciones relacionadas con estos temas, con el tema de la movilidad y con el tema de la transformación urbana, para la cual estamos desarrollando un plan con fondos europeos, con fondos EDUSI, un plan que tiene a su disposición 12 millones de euros, que se están haciendo diversas actuaciones en toda la ciudad. Algunas están finalizadas, otras están en proceso y otras se van a empezar a hacer. Para ello contamos hoy con una ponente especial y con una ponente creo que de la cual nos sentimos todos muy orgullosos, porque es una puertollanera de pro, que es Carmen Cañizares, que es doctora y catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha, que es experta en urbanismo, experta en desarrollo sostenible y experta en urbanización de ciudades de Castilla-La Mancha. Concretamente se ha especializado en la ciudad de Puerto Llano. Por lo tanto, nadie mejor que ella para hablarnos de la ciudad, una persona que conoce perfectamente nuestra ciudad y conoce perfectamente el desarrollo que ha tenido nuestra ciudad a lo largo del tiempo y la transformación por la que está pasando nuestra ciudad y la transformación que queremos para nuestra ciudad. Así que, sin más, solamente agradecer a Carmen que esta mañana esté aquí con nosotros, que nos acompañe y que nos dé sus puntos de vista y nos solucione algunas de los temores o de las cuestiones que tengamos pendientes. Así que muchísimas gracias, Carmen, por acompañarnos. Es un placer para mí como alcalde y para todas las personas de la ciudad el contar contigo hoy aquí. Así que le voy a pasar la palabra sin más y le agradezco mucho que esté aquí. Gracias, Carmen. Pues muchas gracias, señor alcalde. Gracias a todos por estar aquí. Decía que gracias a todos por compartir este ratito de la mañana. Es fantástico ver la sala llena de gente interesada por cuestiones que tienen que ver, en este caso, con la ciudad de Puerto Llano. Quiero comenzar agradeciendo, por supuesto, al alcalde y al Ayuntamiento de Puerto Llano el haber contado conmigo para este segundo panel de expertos de movilidad urbana sostenible. Yo voy a comenzar hablando del proceso de urbanización de la ciudad de Puerto Llano, que ya trabajé hace muchos años, pero del que nunca me he desvinculado, porque me sigue interesando mucho. Puerto Llano es una ciudad atípica, diferente a todo lo que tenemos en el entorno provincial, en el entorno de Castilla-La Mancha e incluso de la España interior, ¿no? Lo que ha sucedido en Puerto Llano no ha sucedido ni siquiera en las capitales castellano-manchegas, y eso hace que, desde el punto de vista geográfico, que es de la disciplina de la que yo provengo, pues siga siendo una ciudad muy interesante. Mi conferencia se titula Proceso de urbanización y sostenibilidad en la ciudad de Puerto Llano. Sobre esa imagen, creo que tan bonita, de Joaquín Oña, de la ciudad de Puerto Llano en los años 30, pues voy a estructurar esta intervención, en esas tres partes. Primero, un poquito hablaré de lo que significa Puerto Llano en el territorio, desde el punto de vista geográfico. En segundo lugar, del proceso de urbanización y de sus etapas. Y en tercer lugar, de la sostenibilidad en la ciudad de Puerto Llano. Comienzo por esa visión de lo que significa Puerto Llano, con una cartografía, con un mapa que desde el departamento al que yo pertenezco y desde mi grupo de investigación de desarrollo territorial de Castilla-La Mancha hicimos en el 2010 sobre las áreas funcionales urbanas. En relación con la población vinculada, establecimos la existencia de 10 áreas funcionales urbanas con sus cabeceras. Puerto Llano es una de esas cabeceras que organiza un territorio a su alrededor. Hace tiempo decíamos área de influencia. Ahora utilizamos ese lenguaje más adaptado a lo que exige la Unión Europea, que es área funcional urbana. En ese área funcional urbana tenemos una serie de municipios, tenemos una población en torno a los 70.000 habitantes, realmente una población baja relacionada con otras áreas, pero muy coherente o muy conectada
en relación a lo que significa Puerto Llano como centro de servicios para cualquiera de esos municipios que tenemos, en la parte sur preferentemente, ¿no? Cabe reseñar que Puerto Llano siempre ha sido un referente desde el punto de vista económico, un referente minero, un referente industrial, un referente hoy en el ámbito energético, y ese dinamismo también lo ha expandido a lo que conforma esa zona o ese área de influencia. Si cambiamos de escala, Puerto Llano se encuentra ubicada en lo que llamamos el corredor Ciudad Real-Puerto Llano, un ámbito supramunicipal que fue objeto de la planificación desde el ámbito regional en torno al año 2010, pero que se quedó en proyecto. No salió como posible plan sectorial de ordenación del territorio, tampoco salió el plan de ordenación del territorio regional, pero lo que sí sirvió es para poner en evidencia que tenemos muchos recursos que podemos aprovechar en ese corredor y que podemos aprovechar no solo con los núcleos más cercanos a Puerto Llano, sino incluso superando Ciudad Real Capital y algunos núcleos del norte, sobre todo muchos recursos tanto de patrimonio natural como de patrimonio cultural. Obviamente, nuestra posición en las vías de comunicación es favorable hoy, no siempre lo ha sido, siempre hemos sido un lugar de paso entre la capital y Andalucía, y lo es tanto en las vías de comunicación por carretera y sobre todo por autovía, lo será más cuando la A43 consiga conectar con Lisboa, como sobre todo en la red de alta velocidad ferroviaria, que ya sabemos, no tengo cogido el tacto, que ya sabemos que ubica aquí en los años 90 una parada relativamente cerca de la anterior, lo cual no es habitual en Europa, pero sin duda es una ventaja que Puerto Llano supo aprovechar y sigue sabiendo aprovechar. En el ámbito territorial no puedo dejar pasar que Puerto Llano se localiza hoy en un conjunto territorial formado por 40 municipios, algunos no enteros, pero sí una parte, que se ha propuesto a la UNESCO como geoparque, con el nombre Geoparque o Proyecto Geoparque Volcanes de Calatrava Ciudad Real. Es una oportunidad estupenda para valorizar toda la riqueza patrimonial que tenemos en Puerto Llano, pero que también existe en Almadén, que también existe en el campo de Calatrava. Con ese nombre, y ya sabrán que el hilo conductor son los volcanes que tenemos en la provincia de Ciudad Real, la riqueza volcánica, pero no solo la parte geológica, la parte cultural es especialmente importante. Y, por ejemplo, algunos de los geositios que se podrán visitar en el geoparque son, por ejemplo, la Fuente Agria o el Monumento Natural del Carbonífero. Esperemos que salga, tiene que salir. Tenemos que convertirnos en ese geoparque número 16 de los que existen ahora mismo en España, que existen 15. Yo creo que se está trabajando mucho para que esto suceda. Tendrá sus dificultades, pero con el tiempo seguramente se conseguirá. Vuelvo a repetir, no solo la base geológica, que es la clave del proyecto Geoparque, pero no solo es importante eso, es importante todos los recursos que contiene ese territorio y que son muy diversos, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en aquellos vinculados al patrimonio industrial minero, porque lo geológico y lo minero están directamente interrelacionados. Bueno, tras esta breve introducción, voy a pasar un poquito más ya al tema principal, que es el proceso de urbanización, a las claves de la configuración de esta ciudad minero-industrial. Obviamente parto de la localización estratégica que tiene Puerto Llano entre el campo de Calatrava al norte y el valle de Alcudia al sur. Incluso si cambiamos de escala, ese puerto plano, que ya decían los romanos, ese collado que en la parte de arriba tiene un ligero rebaje donde se ubica la ciudad, ya le da una cierta identidad. La ciudad de Puerto Llano se ha caracterizado en que ha sabido siempre aprovechar todos los recursos, tanto endógenos que tenía en su entorno como exógenos, que han venido de fuera. Comienzo con los recursos naturales y comienzo, por supuesto, con la ganadería, con los pastos, la utilización de los pastos para las actividades ganaderas, para la producción de lana y, sobre todo, para las actividades rurales durante un largo periodo de la historia, antes del descubrimiento de las minas.
Después, el agua agria, por supuesto, otro recurso natural vinculado con esa riqueza volcánica de la que hablaba con anterioridad y, por tanto, la aparición de actividades balnearias. Más adelante, y ahora celebramos los 150 años, el descubrimiento del carbón y también, un poquito después, de las pizarras bituminosas, la aparición de la minería y de la industria. Ahí tenemos el carbón, las pizarras. Seguimos en el tiempo y esos recursos locales se ven sustituidos por otros externos que llegan por oleoducto, por gasoducto, el petróleo y el gas natural con la industria. Y más adelante, ahora, el sol. Habría que decir el sol y el agua para las energías renovables, lo cual pues, hace que la ciudad se pueda reinventar, siempre vinculado a las actividades industriales. Hay una secuencia, y es que si a todo esto unimos el capital humano, el desarrollo socioeconómico de la ciudad, cuando ha sido bueno, cuando hemos tenido periodos de auge, ha generado un crecimiento demográfico y ha generado una expansión urbana, y sin embargo, cuando hemos tenido periodos de crisis, por ejemplo, la crisis de los 70, la crisis del petróleo, se ha frenado el crecimiento demográfico y se ha frenado también la expansión urbana. Hay una secuencia muy clara en estos aspectos. A la hora de analizar el proceso de urbanización y sus etapas, comienzo por la fase preindustrial, desde la aparición de la ciudad como uno de esos núcleos que se crea con la repoblación durante la Reconquista, o el proceso de repoblación posterior, siglo XII-XIII, hasta mediados del XIX. Ahí avanzamos como un núcleo rural muy parecido a los de su entorno, Argamasilla, Almodóvar, por ejemplo, ¿no? Un núcleo rural donde lo que tenemos es una economía de autosubsistencia, el aprovechamiento de los pastos y, por supuesto, un desarrollo urbano muy escaso. Con el descubrimiento del carbón y primero con el aprovechamiento del agua agria, con la creación del balneario en el que estamos y con toda la conversión de la ciudad en una ciudad balneario, comenzamos una etapa nueva, que es la etapa industrial, desde mediados del XIX, que se va a alargar hasta los años 70 del siglo XX, hasta la crisis del petróleo, con dos partes, la ciudad minera y después la ciudad industrial. Este es el periodo de máxima expansión, este es el periodo de auge que decía antes, ¿no? La modernización socioeconómica, la explotación de esos recursos que antes he citado, la expansión urbana o el crecimiento demográfico primero y la expansión urbana después. Dos oleadas migratorias, primero a raíz de la minería, después a raíz de la industria y, por tanto, dos procesos de expansión absolutamente intensos que diferencian a Puerto Llano, como decía al principio, de lo que sucede en su entorno. Con la crisis del petróleo entramos en una fase en la que todavía estamos, que es la fase postindustrial. Esa fase postindustrial es una fase que nos hace cambiar de signo. ¿Por qué? Por la crisis de la industria pesada, lo que nos pasa a nosotros, le pasa a algunas ciudades del norte de España como Mieres o como Langreo, y sin embargo no le pasa a Ciudad Real o a Toledo, porque sus actividades han sido terciarias casi desde el principio. Entramos en un proceso de crisis, de reconversión muy dura en Puerto Llano, de recuperación, de progresiva terciarización de la economía, de mantenimiento de las actividades industriales, siempre de cierta reinvención en base a ser resilientes, un concepto que ahora utilizamos mucho, pero que éramos resilientes desde hace muchísimos años, desde hace muchas décadas, porque nos obligaron a ser resilientes. Y, por supuesto, como he dicho antes, el freno del crecimiento demográfico y del desarrollo urbano. En esa primera fase voy a desentrañar un poquito qué sucede en cada fase. En la primera fase, en lo que hemos llamado el núcleo rural o ciudad preindustrial, lo que teníamos era un núcleo muy pequeñito en torno a la Plaza de la Tercia, en lo que hoy es la Plaza de la Constitución, con muy poquito desarrollo urbano, que en el siglo XVIII sigue siendo pequeño. A mediados del XIX tenemos en torno a 2.700 y pico habitantes, por lo tanto, con muy poquito desarrollo, porque las actividades rurales eran actividades que evidentemente permitían una cierta permanencia progresiva, con algunas crisis periódicas, pero no de excesivo crecimiento. Es verdad que en ese momento ya hemos dicho que la ciudad comienza a modernizarse a partir del aprovechamiento del agua agria, de la casa de baños, que como todos sabrán, pues el general Narváez, presidente del Consejo de Ministros, gustaba de tomar las aguas aquí y eso generó unas ciertas mejoras. Balnearios y casa de baños son las claves de ese comienzo de la fase
industrial que ahora después analizaremos, y el comienzo del crecimiento de esta ciudad que a finales del siglo XIX, comienzos del XX, pues tenía así lo que en ese momento era la plaza del ayuntamiento, en realidad la plaza del mercado también, llena de gente, probablemente en un día de mercado. La expansión de la ciudad y el momento clave vendrá a partir de el descubrimiento del carbón y del crecimiento primero en una primera parte de lo que es la ciudad minera. Cuando se descubre el carbón, la ciudad había crecido muy poquito. Esa parte que está aquí un poquito más oscura no es tan diferente a la cartografía anterior, pero, por supuesto, el descubrimiento de las minas, la primera de ellas la extranjera, los complejos mineros, ahí tenemos algunos, la mina San Vicente, la mina Argüelles, la puesta en funcionamiento de toda la actividad minera, que supongo que ya saben cómo se descubre casi de manera casual, hacen que este núcleo pequeño que era rural se vaya progresivamente convirtiendo en una ciudad. Esa imagen, probablemente de principios del siglo XX, refleja muy bien ese collado, ese puerto llano en el que estamos ubicados desde la cuenca minera. Saben que algunos siempre han dicho la ciudad de las dos mentiras porque evidentemente no sabían lo que estaban diciendo. El puerto es llano porque en la parte de arriba tiene un rebaje donde se ve muy bien esa pequeña elevación en la que se localizó la iglesia, la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Bueno, pues la cuenca minera se empieza a llenar de actividad y, consecuentemente, esto demanda una gran cantidad de gente que venga de otros lugares a trabajar en las minas. Las minas suponían una mejora laboral respecto a las actividades rurales anteriores. La ciudad empieza a crecer. En 1911 ya se expande por el llano y poquito a poco va a ir trepando por los cerros que tiene en su delimitación. Podría decir de una forma un poco ordenada, no poco ordenada, sino un poco ordenada, lo cual no fue demasiado habitual en otras ciudades. Ahí vemos la iglesia, vemos algunas edificaciones vinculadas a las actividades mineras que empiezan a aparecer y los complejos mineros. Ahí tenemos la mina Asdrúbal, ojalá hoy la pudiéramos ver así, pues se van llenando, como decía antes, de actividad, van acogiendo mineros, van teniendo una actividad importante que en la Primera Guerra Mundial llegará a un momento clave cuando se cierran las cuencas de carbón en Europa, sobre todo las británicas, y tenemos que exportar carbón a varios países europeos. Mientras tanto, las actividades balnearias continúan funcionando, aunque cada vez menos, y luego la casa de baños, como saben de sobra, en la que estamos y que afortunadamente hemos rescatado de ese patrimonio urbano, pues va cambiando de actividad. El paseo se empieza a embellecer con varias marquesinas y, sobre todo, los lugares centrales de la ciudad vinculados a esa actividad balnearia anterior van a ir conformando cada vez más el centro de la ciudad. Todavía no lo son, ¿no? Porque todavía la ciudad mira hacia la Plaza de la Tercia y la Plaza de la Constitución, en esa calle Aduana que vemos ahí en los años 30, espléndida porque era donde se concentraba la actividad socioeconómica que hoy diríamos y que hoy ya está en el paseo, donde teníamos algunas edificaciones muy importantes, el Círculo de Recreo, el Hotel Castilla en otra localización un poquito más al norte, la Casa Consistorial, lo que va a ser el Ayuntamiento, pero sin embargo la mayor parte de la ciudad estaba como la calle Torrecilla, porque el crecimiento tan expansivo hacía que no se pudieran asumir los servicios rápidamente, que no se pudieran asfaltar algunas ciudades, que todavía hubiera esa pervivencia de núcleo rural sobre el que está creciendo enormemente la población y se está dinamizando toda la actividad económica. Las imágenes de Joaquín Oña son imprescindibles para ver qué es lo que ha pasado aquí, ¿no? De nuevo, en los años 30 tenemos ahí ya construida la Plaza de Toros, que lamentablemente no está y que saben que fue cine y algunas otras cosas, y tenemos ese caserío, vamos a decir así, de una o dos plantas creciendo en mancha de aceite hacia los cerros, casi por donde se podía edificar con autoconstrucción, ¿eh? No tenemos aquí todavía ningún tipo de planificación. Por su parte, los complejos mineros siguen creciendo, siguen desarrollándose. Ahí tenemos el Pozo Norte
o, por ejemplo, los talleres Calatrava en la parte de abajo, donde ya los franceses que explotaban el carbón se habían dado cuenta que las pizarras bituminosas podían ser muy rentables al destilarse y convertirse en aceites industriales. Bueno, terminada la guerra civil y en la posguerra, iniciamos una segunda subfase dentro de esa fase industrial, que será la ciudad industrial, precisamente a raíz de esa utilización para la producción de aceites industriales de las pizarras bituminosas, pero ahora ya una utilización a partir del INI, del Estado, Instituto Nacional de Industria, y ven, la ciudad ha crecido, se ha desbordado, esa mancha de aceite ha hecho que se expanda por todos esos cerros, esos 3 cerros que marcan la ciudad, y también hacia el sur, en las cercanías de la cuenca minera. Las razones, las he dicho antes, dinamismo económico y crecimiento demográfico, porque llegó mucha gente para trabajar en las minas, pero también va a llegar mucha gente para trabajar en la industria. La industria que, bajo la iniciativa estatal, pues comienza a construir el complejo industrial, que hoy ya está consolidado, con una gran extensión, relativamente cerca de la ciudad, y a la vez se siguen manteniendo las actividades mineras, no solo para la extracción de carbón, sino también para la extracción de pizarras bituminosas. Con el tiempo, como saben, las pizarras se terminarán, y por tanto también la producción de aceites. En mediados de los 60, la reconversión del complejo será hacia la industria petroquímica, como también saben, pero no solo del complejo, sino de toda la urbanización del poblado creado para asentar a la población que trabajaba en el complejo. Desde aproximadamente 1942 hasta 1952, el poblado se construye bajo el partenariado industrial que había construido otros complejos en otras zonas de España, con la iniciativa del INI, muy segregado. Cuando digo muy segregado, es muy diferenciadas las viviendas que eran de ingenieros en la parte más alta, más metros cuadrados, zonas verdes, las que eran de empleados en la parte intermedia y las que eran de obreros en la parte más baja. Bueno, afortunadamente el poblado persiste, en un momento estuvo separado por un muro de la ciudad, pero después se integró perfectamente en la planificación. Esa ciudad está entonces creciendo de una forma muy rápida, y también lo hace el centro y lo hacen sus edificaciones. En esta postal que nos ofrece la fototeca del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, tenemos el ayuntamiento antiguo, tenemos también la casa de baños, tenemos la entonces calle del Generalísimo, que es la calle Aduana, tenemos, por ejemplo, la Cruz Roja, que seguro que recuerdan. El centro se dinamiza en torno a la Avenida de los Mártires, al final del paseo. Comienzo es la calle Aduana, Avenida de los Mártires, lo que hoy es 1 de Mayo, y esa zona que en su momento supuso la parte central de la ciudad se va quedando relegada porque el nuevo centro se va a ir desplazando hacia el paseo, que es donde llegarán las actividades económicas. A la vez pasan muchas otras cosas. Esa ciudad que de nuevo se está llenando de gente, segunda oleada inmigratoria, que está viviendo su segunda expansión urbana, va a necesitar servicios. Y Puerto Llano es una de las pocas ciudades que comienza a tener un gimnasio, que tiene un gimnasio municipal a mediados de los años 50. No puedo dejar de citar el gimnasio casi por razones personales, pero también tiene un ambulatorio en esa época, y también celebra la feria de muestras periódicamente, ya también la feria tradicional desde finales del siglo XIX, y poco a poco el paseo empieza, como decía, a convertirse en el centro de ese dinamismo demográfico y económico. Comenzamos a ver la vida un poco en color, dejamos el blanco y negro, a pesar de que estamos en la dictadura, pero Puerto Llano vive un momento de cierto auge, y lo reflejan muy bien algunas de sus edificaciones. Recordarán el Gran Teatro, sin duda, ¿no? Los festivales, algunos festivales de España, las marquesinas que estaban en el entorno de la plaza de la Glorieta de los Leones. Esa ciudad iba progresivamente a convertir ese caserío de 1 o 2 plantas en algo mucho más nuevo, mucho más moderno, y a un ritmo mucho más rápido
que otras ciudades de su entorno, por ejemplo, que Ciudad Real capital. Esa foto de Rueda en el 59 refleja muy bien que ya tenemos el mercado, que ya ese paseo de San Gregorio, el antiguo égido de ganado que comunicaba el campo de Calatrava con el Valle de Alcudia, se está convirtiendo en algo diferente, ¿no? En esa otra imagen de Rueda muy parecida, muy cercana, ya nos da alguna idea del crecimiento en altura, porque precisamente en el llano es donde únicamente se va a poder crecer en altura y edificar bloques con cierto número de plantas. A la vez, obviamente, se están construyendo las barriadas obreras. Algunas son anteriores, vinculadas a la minería, San José, el Poblado, como he dicho antes. En los años 60, las 600 son barriadas planificadas, mientras que la ciudad no estaba planificada, porque el primer plan de ordenación municipal, en su momento se llamaba Plan General de Ordenación Urbana, llega en 1969, la ciudad ya ha crecido muchísimo. Sin embargo, las barriadas sí se planifican, porque dependen, muchas de ellas, del partenariado industrial, como he dicho antes. Bueno, fíjense en esa imagen, que a mí me parece especialmente significativa, 1964, de las 600, de esos chicos en bicicleta. Quizás tengamos que volver ahí, parece ser que eso es lo que vamos a ir haciendo. Y bueno, esas viviendas que en su momento fueron muy importantes para alojar a esa segunda oleada inmigratoria que llegaba para trabajar en la industria. La ciudad crece entonces muchísimo, como pueden ver, trepa por los cerros, trepa por el cerro de Santa Ana, por el de San Agustín, hasta donde las curvas de nivel permiten construir. Es verdad que, como he dicho antes, solo en el llano, solo en el paseo y después en su prolongación hacia la cuenca minera, solamente ahí tenemos edificios en altura, pero en esa construcción de los cerros con cierto desnivel, la construcción está bastante organizada, a pesar de que no se planifica, como decía antes. Llegamos a 1973, llegamos a la crisis del petróleo. El mundo más avanzado, antes decíamos el mundo desarrollado, sufre un declive muy significativo en sus actividades industriales. Algunas zonas del norte de Alemania, del norte de Francia, cierran sus cuencas mineras, la industria metalúrgica y siderúrgica comienza a caer y también aquí vamos a vivir esa situación. Sin embargo, en ese momento la ciudad ya está casi completada. Desde ahí hasta hoy hemos crecido relativamente poco. ¿Por qué? Porque ahí estamos en un momento expansivo, anteriormente estábamos en un momento expansivo y a partir de aquí vamos a entrar en un momento de declive. Hemos dicho antes, declive de actividades económicas, freno al crecimiento demográfico, freno a la expansión urbana. Bien, se mantienen las actividades, se reconvierte el complejo industrial, llegan las industrias químicas, llega el capital también exterior y privado, llega la producción de energía, primero en lo que fue la sevillana, que luego fue cambiando de empresa, también la producción de gas. El complejo se va reorientando a partir de la creación de Repsol YPF, sobre todo en el refino de petróleo, un refino que va a ser fundamental porque Puerto Llano es la única refinería localizada en el interior del país y que poco a poco va dando el giro hacia las energías renovables. Bien, en esta fase la actividad de la refinería sigue siendo muy significativa, y de ahí no solo para la población activa, sino para el dinamismo y la localización estratégica, dijéramos, la función estratégica que tiene Puerto Llano dentro de lo que es el país. Ese centro ya ha cambiado totalmente. El centro ha albergado ahora esa construcción en altura, ha albergado las actividades económicas y comienza a convertirse en el lugar donde se ubican los bancos, donde se ubican las tiendas, donde hoy tenemos la parte más dinámica de la ciudad y, afortunadamente, la parte más arbolada de la ciudad. Es un lujo que no tienen muchas ciudades el haber conservado toda esa zona que llamamos el paseo y en la parte de arriba el bosque, que se originó con el balneario a mediados del siglo XIX y que hemos conseguido mantener y mejorar desde ese momento hasta hoy.
algunas imágenes de cómo se edifica el centro, de cómo estaba el bosque, cuando yo era pequeña, por ejemplo, de cómo el bosque se reconvierte en algo diferente con esa simulación de ruinas griegas que para mí es de dudosa raigambre porque se parece muy poco a lo que un núcleo como este pudiera tener, pero que cabe señalar que mejoraron mucho el paseo, porque fijaos lo que era el paseo con anterioridad. Bueno, la ciudad entonces, como hemos dicho, crece en altura, cada vez tiene más población, ahora lo veremos, a mediados de los 80, a pesar de la crisis, a pesar de la reconversión, tenemos un núcleo bastante consolidado en torno a ese eje que organiza la ciudad, sobre el que se sigue resaltando esa pequeña colina donde está la parroquia de la Asunción que conforma la ciudad de Puerto Llano. Esta imagen de crecimiento de distintas fases refleja bastante bien cómo tenemos, por ejemplo, esa primitiva ciudad en la parte central, en los colores más oscuros, y cómo a partir de la etapa minera ese color amarillo hace que la ciudad se expanda casi en todas direcciones, no demasiado hacia el sur porque nos encontramos con la cuenca minera. Ese color amarillo fuerte es la parte minera, el color azul es la parte industrial, el crecimiento de la parte industrial supera con mucho el de la etapa minera, y finalmente el más claro es el del periodo postindustrial, extenso en territorio pero no tan extenso en población y en dinámica expansiva. Una imagen del Google Earth nos permite ver cómo es la ciudad en el momento actual, con esa expansión que tenemos ahí, y podemos añadirle toda la evolución demográfica, que simplemente para dar algún dato, hemos comenzado a mediados del 19 con 2.856 habitantes, hemos iniciado la etapa industrial con la fase minera con 3.500 habitantes, a principios del siglo XX ya tenemos 7.548, en 1920 tenemos 20.000, como pueden ver aquí los 20 no fueron tan felices como en otros sitios, porque en el 30 tenemos 19.000, hubo varias crisis en la actividad minera, pero en 1960 tenemos 53.403 habitantes. A mediados de los 60 tenemos muchos más, lo que pasa que aquí solo está la población que nos dan los censos. A partir del 70 y con la entrada en la fase postindustrial empezamos a disminuir en población, ¿no? Tenemos un cierto repunte en el censo de 2011, pero lo mantenemos con cierta dificultad porque la pirámide demográfica nos dice que cada vez hay más gente mayor de 65 años en la parte de la cúspide, y cada vez hay menos gente joven, no aquí, en casi todos sitios del mundo desarrollado, me atrevería a decir. Es verdad que luego las dinámicas económicas también pueden intervenir, pero en general cada vez tenemos menos gente joven y una población adulta que todavía puede ser importante para mantener esa gente más joven desde el punto de vista socioeconómico. Bien, con eso termino la primera parte, que era la relativa al proceso de urbanización, y entro en la segunda, que hace referencia a la sostenibilidad en la ciudad de Puerto Llano. La he iniciado con ese título, El largo camino hacia la sostenibilidad urbana. Casi quiero comenzar diciendo que sostenible y urbano son dos conceptos difíciles de casar, y me explico. La ciudad es lo más artificial que las personas podemos hacer sobre el medio natural. Lo hemos hecho, las hemos construido, vivimos en ellas. ¿Por qué? Porque necesitamos compartir recursos, porque necesitamos vivir unos junto a otros, porque necesitamos progresar y juntos lo hacemos mejor. Pero en términos de sostenibilidad, desde que comienza la etapa industrial, no aquí, en el mundo, nos alejamos de una vida sostenible porque introducimos actividades mineras industriales que son enormemente transformadoras del medio natural. Quiero decir con esto que en general se ha trabajado mucho en favor de conseguir ciudades más habitables, más sostenibles. Decir que una ciudad es sostenible requeriría
sus matizaciones, porque depende de con qué lo estemos comparando. Esa es una precisión que me parece necesaria para iniciar ese largo camino hacia la sostenibilidad, que por supuesto en el mundo, y me parece importante encuadrar Puerto Llano en el mundo, comienza en 1972 con la primera conferencia sobre medio ambiente que la ONU realiza en la ciudad de Estocolmo. Es la conferencia de Estocolmo, que lleva por título El hombre y su medio, bases para una vida mejor. En ese momento ya, se empieza a hablar de los problemas ambientales y se empieza a hablar de algunos problemas que hoy en día tenemos ya encima de la mesa. Sin embargo, se han hecho relativamente pocas cosas en la escala global y muchas cosas en las escalas locales. ¿Dónde fallamos? En ponernos de acuerdo en la escala global. Esto es tremendamente difícil. Lo vemos porque en el 86 la ONU también, concretamente la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, realiza un informe que se llama Nuestro futuro común. Se conoce normalmente como el informe Brundtland porque en ese momento la comisión la preside la primera ministra noruega, Gro Harlem Brundtland, y ahí aparece el concepto de desarrollo sostenible, como ese desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de la generación futura para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, tenemos que dejar este mundo al menos en las mismas circunstancias que lo hemos encontrado, sino mejor, cosa enormemente difícil, por no decir un tanto utópica. Pero a partir de ahí, el concepto de desarrollo sostenible integrado, se utiliza y se integra afortunadamente en casi todas las políticas. Estoy hablando del mundo más avanzado y sobre todo de Europa. ¿Qué nos encontramos después? Nos encontramos un momento de cierto auge, dijéramos, de casi bonanza en cuanto a que nos creímos que se podían hacer muchas cosas. El espíritu de Río, con la conferencia de Río 92, Medio Humano y Desarrollo, con los principios de Río y con los acuerdos de Río, nos hizo pensar que había muchas cosas por hacer y que las podíamos abordar. Lamentablemente, las conferencias que han venido detrás, Río +5, Río +10, hasta Río +20, que se volvió a celebrar en Río de Janeiro, han puesto de relieve una cosa. Hay muchas cosas por hacer y hay muy poca voluntad política de acuerdos en la escala global, que no en la local. Con lo cual avanzamos muy lentamente. Ahora decimos, bueno, es que el cambio climático está aquí, nos vamos a abrasar en verano. Bueno, hace muchas décadas que se empieza a hablar de esto. Lo que hace falta es que haya una voluntad desde arriba, una gobernanza universal, me atrevería a decir, para que los acuerdos no solo se firmen, sino se lleven a la práctica. En el ámbito urbano, habían aparecido ya, se habían celebrado algunos eventos importantes. A mediados de los 80, en la ciudad de Ottawa, la Organización Mundial de la Salud celebra un evento en el que empieza a hablar de la salud de la población en el mundo más avanzado. Y en 1992, voy a señalar solamente algunos hitos, pues en la ciudad danesa de Aalborg se celebra la primera conferencia europea de ciudades saludables. Se inicia ahí la campaña de ciudades saludables, hoy se llama Ciudades y Pueblos Sostenibles Europeos, y se inicia toda una filosofía que comienza muy de la mano de la salud pública, de mejorar la salud de las personas, pero que se expande a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente urbano o con lo que hoy llamamos sostenibilidad urbana. Bueno, un poquito más adelante, me salto muchas cosas porque tengo que ir a lo más importante. En el 2005 la ONU lanza la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y aparecen ahí algo que hoy es vital en todo tipo de políticas y yo diría en casi todas nuestras vidas, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos el objetivo número 11, que busca lograr que las ciudades sean más inclusivas, más seguras, más resilientes y más sostenibles. De cada uno de esos conceptos podríamos estar hablando un buen rato si tuviéramos tiempo. Creo que Puerto Llano, y voy a intentar ahora hablar de ello, lleva trabajando muchos años en que la ciudad sea más inclusiva, más segura, más resiliente, si algo sabemos es ser resilientes, y más sostenibles.
Después se suceden en la escala internacional las conferencias Habitat, destacó la última en el 2016, Habitat 3, que lanza una nueva agenda urbana que después tendrá su repercusión en la agenda urbana europea y en la agenda urbana española, y que busca ciudades más compactas. Venimos a ver cuál es la relación ahora compacto-sostenible, que luchen contra el cambio climático, que sean más saludables, que mejoren sus espacios públicos, que sean inclusivas, que luchen contra las desigualdades y que estén mejor planificadas. Ese es el contexto teórico internacional. ¿Qué ha pasado en Puerto Llano? Bueno, Puerto Llano evidentemente tiene algunos problemas ambientales que yo ya tuve que estudiar en mi tesis, en la que defendí a finales de los años 90, pero no quiero destacar los problemas en esta ocasión. Quiero destacar todo lo que se ha hecho para convertir esta ciudad en una ciudad mejor. Al principio no sabíamos que era una ciudad más resiliente, más sostenible, más saludable, todos estos conceptos, pero ya se estaba trabajando en ello. Como muchos municipios en España, el cambio comienza con la España democrática. Salimos de la dictadura, los ayuntamientos democráticos comienzan a funcionar, aparecen las concejalías de medio ambiente, que inicialmente tienen una ocupación principal, parques y jardines, espacios verdes, pero que luego van teniendo otras cosas. Y además, a mediados de los 80 entramos en la Unión Europea, con lo cual empezamos a recoger una serie de indicaciones que nos vienen desde la Unión Europea. A finales de los 80, en Castilla-La Mancha, siguiendo lo que había dicho esa conferencia de Ottawa y luego la conferencia de Aalborg, como digo, la administración regional crea la red de ciudades saludables. Se crea primero la red europea, después la red española y luego las regionales. Castilla-La Mancha, si no recuerdo mal, lo hace entre 1989 y 1990. En 1991, Puerto Llano forma parte del primer grupo de ciudades, 11 ciudades, que se integran en la red y que comienzan a absorber toda una filosofía. Tengo aquí a Petra, espero no equivocarme en nada de lo que diga, porque ella tuvo una labor fundamental en ese momento para entender lo que venía de fuera y para intentar aplicarlo a una ciudad que tenía muchos problemas, mucho más de los que tiene ahora mismo. Consecuentemente, ahí creo que comenzamos el largo camino hacia la sostenibilidad. Por ejemplo, en el 91 empieza a aparecer la red de vigilancia de la calidad del aire, primero del ayuntamiento, luego ya sabemos que pasará a la administración regional. En el 96 aparecen las ordenanzas municipales de protección ambiental y desde ahí toda una renovación de la normativa en muchos ámbitos y también en las cuestiones ambientales. En el 96 aparece el Consejo Local de Medio Ambiente. En el 2000, la Red de Ciudades Saludables de Castilla-La Mancha lanza el llamamiento hacia la sostenibilidad, lo que se llama la Carta de Talavera. Y en el 2002, Puerto Llano, como muchos otros municipios de Castilla-La Mancha, que ya en ese momento no eran 11, sino muchos más, creo recordar que en torno a 600 municipios, firman el documento marco Municipio Sostenible. Firman un compromiso para caminar hacia la sostenibilidad. Ya se estaba caminando, pero en ese momento hay un compromiso expreso que dice que hay que poner en marcha los mecanismos públicos, obviamente, para conseguir ciudades y pueblos integrados socialmente y eficientes desde el punto de vista medioambiental, potenciar planeamientos estratégicos que eviten la dispersión urbana. Ahí tenemos el modelo compacto, ahora hablaré de él. Que permitan el crecimiento económico, que mejoren la calidad de vida, construir viviendas con criterios de sostenibilidad. Es verdad que las construimos mejor cuando hay una normativa que obliga a las promotoras y a las gestoras a construir con esos criterios. Conservar el patrimonio cultural y la diversidad de los paisajes. En ese momento se abría todo un panorama de cosas por hacer, pero no en Puerto Llano, en toda España, en todos los municipios que en ese momento empezaban a, primero, absorber la teoría y después a poner en práctica cosas que eran muy sencillas y que, a pesar de lo grandilocuente de las palabras, consistían, por ejemplo, ahora lo veremos después, que me sale una cosa que quiero comentar, consistían en empezar a hacer campañas, por ejemplo, sobre la tenencia de animales en las casas.
¿no? Que no se podían tener cerdos en las casas, y en Puertollano había algún que otro cerdo en alguna casa, ¿no? Miro a Petra porque recuerdo comentar esta cuestión. Pero también empezábamos a entender qué era eso del reciclaje. Hoy reciclamos muchísimas cosas, pero en ese momento reciclábamos casi nada. Y teníamos que concienciarnos, la gente más mayor, la gente joven, los niños. Es decir, había muchísimas cosas que hacer, y muchas se hicieron bien, se siguen haciendo bien, y donde se demuestra que se progresa en la sostenibilidad es en la escala local. Lo que nos falla son las escalas globales, porque en las escalas intermedias también se progresa. Desde el Estado, primero desde la región, desde el Estado, desde la Unión Europea, tenemos multitud de ejes sobre los que sabemos que tenemos que trabajar y lo hacemos. Pero nos falta la gobernanza universal. Quería decir antes que en ese momento yo estaba haciendo la tesis doctoral, y empezaba a trabajar en las cuestiones ambientales. Pongo este cuadro no para leerlo ni mucho menos, sino simplemente para lanzar una idea. En ese momento creíamos que lo ambiental era lo verde, y no, lo ambiental es lo verde, pero es lo económico y es también lo social. De hecho, en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que he dicho antes, que hoy marcan nuestra vida y nuestro futuro, el primero es absolutamente social, poner fin a la pobreza en el mundo. Con lo cual, teníamos que mirar mucho más allá de los parques y los jardines. Recuerdo que en ese momento la Ciudades Saludables hizo una encuesta de indicadores blandos que nos servía para ver qué se comía en las casas, dónde había problemas de salud, donde teníamos algunos déficits relacionados con la salud pública, pero también con la habitabilidad de las viviendas. Todas esas cuestiones eran medio ambiente y hoy son sostenibilidad urbana. Era muy importante en ese momento empezar a pensar en la sostenibilidad, que todavía no se llamaba así, no solo bajo presupuestos naturalistas, que obviamente lo son, sino bajo presupuestos sociales y culturales. En ese momento no se pensaba que el patrimonio era medio ambiente. Pues los recursos patrimoniales son fundamentales en la sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, no se nos escapa que, y no quiero obviarlo, que Puertollano tenía y sigue teniendo problemas importantes. Sin duda, los de contaminación atmosférica, por los episodios de contaminación por ozono troposférico, que supongo que saben, y si no se lo cuento yo, que se conforman a partir de los óxidos de nitrógeno que salen de la combustión de algunos elementos en el complejo industrial y que cuando los mueve el aire se convierten en ozono troposférico, que es el que es perjudicial para la salud, no en ozono estratosférico, que la capa de ozono es absolutamente necesaria para la supervivencia. Bueno, los episodios por ozono afortunadamente se han reducido, afortunadamente tenemos cada vez estaciones de medición mejores, y afortunadamente solo suceden cuando hay algunas circunstancias atmosféricas adversas, por ejemplo, inversión térmica, que se produce algunas veces en invierno, es decir, que el aire caliente sube arriba y el frío abajo y no deja dispersar los contaminantes, o por ejemplo mucha insolación, que se produce en verano, cuando no hay viento y esos contaminantes en Puertollano, que tiene una configuración topográfica muy específica, hace que se concentre la contaminación en la parte central, como ven ahí, cuando los vientos soplan en la dirección que habitualmente no tienen que soplar, que son del complejo hacia la ciudad. Bueno, como quería hablar en positivo, voy a destacar dos herramientas, no quiero cansarles mucho, voy a destacar dos herramientas importantes en ese largo proceso hacia la sostenibilidad. La primera es la Agenda 21, la Agenda 21 local, que es un programa que se expande por toda Europa. En algunas ciudades tiene más éxito que en otras, que tiene como objetivo abordar el desarrollo local sostenible como compromiso de las autoridades públicas, porque ya la Agenda 21, el Plan 21, ya en su capítulo 28 dice que son las autoridades locales las que tienen que preservar la calidad de vida de sus habitantes. Para ello se utiliza esta herramienta de planificación, que es la Agenda 21, y la Agenda 21 diagnostica primero los problemas, lanza un plan de acción con objetivos, con metas, con una programación y luego evalúa y realiza un seguimiento.
En Puerto Llano, las líneas estratégicas tenían que ver con la actividad económica, por supuesto, con el patrimonio natural, al que se le presta mucha atención, no solo de los parques, sino de las zonas circundantes, por ejemplo, el Puerto Llano Verde, con la igualdad y con la convivencia vecinal. Siempre en Puerto Llano se ha trabajado por disminuir las desigualdades sociales, algo que en una ciudad industrial es muy frecuente, el tener desigualdades entre grupos sociales, no por clases obviamente, sino por niveles de renta, y aquí se ha trabajado mucho en eso. Una planificación más equilibrada, implicar a la ciudadanía, gestionar mejor los aspectos ambientales y avanzar también en la gestión pública. Bien, no voy a entrar mucho en lo que significa el plan de acción local, se aprueba en el 2006 y se empieza a trabajar en eso que he dicho antes, que hoy es tan frecuente también, pero que no viene de ayer, viene de muy atrás. Por ejemplo, la tenencia de animales, por ejemplo, la dehesa Boyal como zona de expansión de ese entorno que era crucial, sobre todo en una ciudad tan contaminada como esta. Por ejemplo, lo que hoy es el punto limpio, se empiezan a eliminar los vertederos incontrolados, que eran abundantes en ese momento. Se empieza a trabajar en la eliminación y en el reciclado de los residuos, ¿no? En las 3 R's, reciclar, reducir, reutilizar. Bueno, los contenedores obviamente se van mejorando, pero no es tanto la parte material como la parte de concienciación de la ciudadanía, tanto en los espacios privados como en los espacios públicos, hacia el reciclaje de todo tipo de cosas. Lo iniciamos con el papel y cartón, con los plásticos, con los vidrios, pero después lo completamos con las pilas, con los aceites, con muchas cuestiones. La mejora del entorno, de nuevo, por ejemplo, en el cauce del Ojailén, todo lo que tiene que ver con los espacios verdes, el Parque de la Rincona, todo lo que en su momento se deriva del Puerto Llano Verde. La potenciación de Fundescop, importantísima para la promoción empresarial, algo que hoy tenemos muy asumido, por ejemplo, el programa de formación de las mujeres, que en su momento fue bastante, podríamos decir, inusual, y que Puerto Llano es pionero también en esas cuestiones, en combatir, por ejemplo, la violencia de género un poquito más adelante. Hoy tenemos muchas campañas, os pongo ahí algunas de las que han estado en funcionamiento, están en funcionamiento, pero en ese largo camino venimos de ahí atrás, venimos de cuando había muchísimo trabajo por hacer, por concienciar, por enseñar a una población que no era esta, que era toda España, que estábamos muy poquito acostumbrados a ser respetuosos con el medio ambiente, porque no teníamos una educación ambiental, porque nos ha costado mucho y porque en ese camino seguimos trabajando con cierta dificultad. Y hoy ya nos llama la atención que alguien abra, por ejemplo, un coche y vacíe el cenicero en el asfalto, porque hoy se fuma menos en los coches y a nadie se le ocurriría vaciarlo, pero esto en los años 90 era una cosa habitual. Quiero decir que en esa falta de conciencia de la que venimos, obviamente el camino ha sido duro y el camino ha sido difícil. La segunda herramienta, de la que hablarán ahora después y solamente quiero presentar, es la EDUSI, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, que depende de los fondos FEDER, que sigue abordando un desarrollo económico sostenible, que presta mucha atención a las TIC, a las tecnologías de la información, que busca sobre todo una economía de bajo carbono, descarbonizar la economía, básicamente, que busca la cohesión social y el patrimonio, y mejorar el patrimonio, conservar natural y cultural. Bueno, se presenta en 2018 y a partir de ahí aparecen algunos retos importantes que se suman a lo anterior, porque lo anterior se sigue absorbiendo, ¿no? La administración electrónica, que es algo que ahora se potencia bastante, la atracción empresarial, muy importante en la fase postindustrial, en un núcleo que vive el final o la parte final de algunas actividades, por ejemplo las mineras, y que necesita atraer nuevas empresas y que lo hace de la mano de las renovables. Reducir las emisiones de CO2, que está muy relacionado con mejorar la accesibilidad, con mejorar la movilidad. Por supuesto, reducir la tasa de desempleo, siempre importante en el caso de Puerto Llano.
Regenerar la economía, revitalizar el espacio público. Bueno, hay muchas acciones y como las van a tratar con posterioridad no voy a entrar mucho en ello. En el horizonte de mejorar el acceso al uso de las TIC se incluye transformar la transformación digital del ayuntamiento, se incluye también la plataforma ciudadana de gobierno. En el de favorecer el paso a una economía con bajos niveles de emisión, tenemos, por ejemplo, entre otras muchas cosas, la movilidad urbana sostenible, ahora hablaré un poquito de ella, también la eficiencia energética de los edificios municipales, mejorar el alumbrado público. En el de conservar el medio ambiente, promover la eficiencia de los recursos, aparecen distintas acciones, por ejemplo, poner en valor la red de museos municipales, también mejorar algunos entornos urbanos como la calle ancha. Y en el último, promover la inclusión social y la lucha contra la pobreza, pues además de seguir trabajando por eliminar las desigualdades, trabajar mucho por los espacios públicos y por el disfrute de la población en los espacios públicos. Quiero destacar la movilidad. ¿Por qué? Porque la movilidad, y en concreto el plan de movilidad urbana, tiende fundamentalmente, en este caso y en muchos otros, a que dejemos el coche y vayamos andando. Y vayamos andando a casi todo lo que podamos ir andando, por nuestra salud, pero también por la salud de la propia ciudad. Evidentemente, en ese contexto, los accesos, la mejora de los accesos a la ciudad ha sido muy importante, la red viaria. En ese contexto se va a potenciar la red ciclista, lo cual es importante, a pesar de que también nos tocará ahí una concienciación, porque tenemos poca sensibilidad en España hacia el ciclista. Tal vez volvamos a eso, a ese trabajador que sale de la mina en su bicicleta, ojalá podamos volver, porque en realidad la sostenibilidad retoma todas las prácticas que han sido, hoy diríamos, saludables con anterioridad, y sobre todo la red peatonal. ¿Por qué? La red peatonal nos acerca a eso que he dicho antes de un modelo compacto. El modelo compacto viene a ser, sobre todo, el modelo que hace que no nos tengamos que desplazar obligatoriamente en transporte privado o público. El casco urbano de Puertollano es un casco que hoy tiene una virtud y es que es bastante compacto. El de Ciudad Real, por ejemplo, también. El de una ciudad más grande, a lo mejor no. Si nos vamos a Madrid, bueno, a lo mejor no. Si nos vamos a Madrid, hay mucha gente saliendo de los núcleos de la periferia y entrando todos los días a Madrid. Si nos vamos a ciudades, por ejemplo, como Albacete, tenemos también gente saliendo del centro y llegando a las urbanizaciones de las principales vías de comunicación que tenemos alrededor. Quiero decir con esto que hay que aprovechar que podemos ir andando, y una de las partes fundamentales de trabajar para evitar la dispersión es haciéndolo con la peatonalización, es decir, manteniendo ese modelo compacto, que es vuelvo a repetir, una virtud, un valor, un elemento importantísimo en la ciudad de Puertollano. Por ejemplo, el hecho de que la estación de ferrocarril quedara dentro de la ciudad, casi como un apeadero, me atrevo a decir, que no saliera fuera, que no necesitemos coger el coche para ir a coger el AVE, para ir a Madrid, a Sevilla o a Málaga, es algo tremendamente positivo. Y si además accedemos mucho mejor a la estación, una vez que se haya renovado el paseo en la parte norte, muchísimo mejor. Eso es algo que muchas ciudades no tienen y donde la movilidad no es tan sostenible, vamos a utilizar esa terminología. Bueno, la peatonalización en la ciudad de Puertollano comienza desde sus espacios más importantes. Comienza desde el paseo con sus múltiples transformaciones, pero aprovechando un espacio que es hoy en día la clave de todo el desarrollo de la ciudad, que además limpia el aire con la vegetación que tiene, que rompe la isla de calor. La isla de calor se genera cuando, sobre todo en la noche, los edificios absorben calor y eso crea una boina que evita que la contaminación salga. Aquí la vegetación del paseo es fundamental. La peatonalización de zonas bastante tradicionales como la calle Aduana, por ejemplo, como la calle Amargura, como la calle Elio Antonio de Nebrija, por ejemplo, todo el entorno en ese ámbito, como por ejemplo la calle Calzada, como el antiguo plazolete
de Patón, o como, por ejemplo, la calle Vélez, que es uno de los primeros sitios que se peatonalizan, sin duda trabajan en favor de la movilidad sostenible, trabajan en favor de nuestra salud, para que vayamos andando, y a la larga, como ha pasado en otras ciudades españolas y europeas, el comercio, que a veces es un tanto reticente a la peatonalización, termina agradeciendo, termina beneficiándose de eso. Puedo entender los problemas del comercio, porque yo me he criado en una tienda, ahí al principio de la avenida 1 de Mayo, y sé que la vida del comerciante es muy difícil, del autónomo es muy difícil en determinadas ocasiones. Creo que al final la peatonalización beneficia al dinamismo de la ciudad interior, beneficia a la restauración, beneficia al comercio y beneficia a nuestra salud. No quiero insistir mucho más. Algunas otras, la calle Puerto y, por supuesto, el paseo. Voy a terminar con algo que me interesa especialmente, que es la protección y la valorización del patrimonio. Como muchas otras ciudades, no vamos a decir que somos los peores del mundo, porque en Castilla-La Mancha ha habido muy poca sensibilidad hacia el patrimonio urbano. Nos hemos cargado algunos de nuestros recursos principales, hoy recursos que son fundamentales para las estrategias de desarrollo. Ahí tenemos el Gran Teatro, ahí tenemos, por ejemplo, los edificios, el casino en la calle Aduana, algunos edificios importantes. Afortunadamente hemos conservado otros, afortunadamente. No quiero centrarme en los urbanos, me interesa mucho más aquello que nos diferencia de los demás. Porque en la globalización lo que podemos aprovechar realmente en la escala local es aquello que nosotros podemos ofrecer y que no puede ofrecer el municipio de al lado. Aquello en lo que somos únicos. Y, por ejemplo, nosotros somos únicos en el patrimonio industrial minero. Algunos asentamientos han aprovechado ese valor único para que fuera reconocido institucionalmente. Tengo que citar aquí Almadén. Institucionalmente en la escala local, en la escala regional y en la escala no solo europea, sino internacional. La UNESCO incluye las minas de Almadén en la lista del patrimonio mundial. A lo mejor lo que nosotros tenemos no es representativo a escala mundial, pero sin duda es mucho más importante de lo que nos creemos. Porque no lo tenemos protegido, lo decía el otro día. Y yo creo que hay que solicitar a la Junta de Comunidades que lo que queda de todo eso, que queda algo importante, es verdad que nos hemos cargado entre medias muchas cosas, ante esa falta de sensibilidad que decimos. Lo podemos ver en Asdrúbal, aunque afortunadamente ese castillete se relocaliza en otra parte de la ciudad, el castillete de Santa María, y se salva del avance de la minería a cielo abierto. Se convierte en un símbolo importantísimo para la ciudad. Tenemos otros casos como el del Pozo Norte, donde han desaparecido gran parte de los edificios, salas de máquinas, las bobinas, el lavadero, donde afortunadamente conservamos algo y además hemos convertido o hemos conseguido edificar una mina imagen y un museo que ahora parece que se va a volver a abrir, lo cual ya es tremendamente positivo. En el apartadero Calatrava se ha rehabilitado una parte. Ese apartadero durante mucho tiempo perteneció a unos chatarreros, que eso ya lo dice todo. El material se vendió como chatarra y gran parte del entorno no tuvo ningún tipo de atención. Luego sí, el terreno se convierte en parque urbano, parte del apartadero se rehabilita, sobre todo la central térmica, afortunadamente como centro de congresos. Todavía quedan muchos edificios en algo que tiene una identidad única, conjunta, que es el propio apartadero. Bueno, pues esos elementos son fundamentales, porque son los símbolos, son lo que nosotros somos, son lo que nos da identidad. Yo hace 30 y tantos años que no vivo en Puerto Llano, que vengo los domingos a comer a casa de mis padres, muy cerquita de aquí, pero yo sigo teniendo esa identidad. Ese es mi paisaje, no solo porque lo trabaje desde el punto de vista laboral, sino porque es el paisaje donde yo he nacido, el que a mí me identifica y me diferencia, en el mejor sentido de la palabra, de otras personas. Por tanto, no solo no lo podemos perder, es decir, tenemos que ponerlo en valor mucho más de lo que lo tenemos hecho. Afortunadamente esto ha pasado con la declaración del Monumento Natural del Carbonífero, en una parte de la cuenca minera donde las descubiertas han dejado ver algo que ya se había trabajado desde la academia hace muchos años,
Y es que aquí tenemos algunos restos de plantas importantísimos que no existen en otros lugares, pero sobre todo de determinados tipos de animales, de algunos tipos de tiburones, me atrevo a decir prehistóricos, para utilizar un concepto popular, que son únicos y que han facilitado que esa zona esté protegida y que ese monumento sea un valor más del geoparque o del futuro geoparque en el que nos podamos convertir. Por tanto, valoremos lo nuestro, porque solo así podremos avanzar hacia un futuro mejor y solo así podremos asumir una responsabilidad que tenemos todos, que es legar a la generación futura al menos el patrimonio en la situación en la que lo hemos heredado, no en una situación peor. Así que muchas gracias y disculpas si me he extendido un poquito más. No sé si hay tiempo para alguna pregunta. 5 minutos bajamos abajo. ¿Alguna pregunta? 5 minutos y bajamos abajo. Si me la sé, la contesto. Si no, pues venga. El diseño que me ha comentado usted del crecimiento hacia los cerros, Sí. un crecimiento casi ordenado, Sí. y yo creo que es un crecimiento ordenado. ¿Hubo en algún momento alguna intervención administrativa, por pequeña que fuera? Yo no conozco ninguna intervención. Supongo que habría normas subsidiarias básicas para la construcción de viviendas. Pero el primer plan de ordenación municipal, como he dicho antes, el primer plan general de ordenación urbana llega bastante tarde. Llega cuando ya, a finales de los 60, estas zonas están prácticamente urbanizadas. Supongo que para que se hiciera de una forma tan racional dentro de esa intensidad y dentro de esa irracionalidad que estaba viviendo la ciudad, algún tipo de normativa habría. Yo no la conozco, pero probablemente se puede buscar. ¿Alguna pregunta más? Carmen, aprovecho yo para hacerte una. Claro. A ver, yo quiero preguntarte dos cosas. Primero, es verdad que estamos trabajando la sostenibilidad durante mucho tiempo y la primera pregunta es, ¿no piensas que a veces vivimos un poco de espalda al entorno natural que tenemos y no hacemos la ciudad mucho más accesible a la naturaleza? Y otra también, porque estás hablando de que la gobernanza local es importante y creo además que tenemos una unidad funcional urbana, Puerto Llano, has hablado de que somos cabeza, y tenemos una ciudad muy próxima que es Argamasilla, que tal vez podríamos trabajar por tener una gobernanza común de aquí al futuro. Bueno, son dos cosas. Lo primero, absolutamente de acuerdo, pero vamos a ver, no creo que sea culpa nuestra de cada uno de nosotros, es decir, nosotros empezamos a concienciarnos en las cuestiones ambientales mucho más tarde que otros países europeos, simplemente porque no se le daba la importancia que tenía. Es decir, ahora, hace unos años los pequeñitos trabajaban conocimiento del medio. Yo cuando estudiaba, lo del medio ambiente no existía por ningún sitio. Nos cuesta mucho, entonces claro que vivimos de espalda al entorno natural y Puerto Llano tiene un entorno natural muy rico en todos los sentidos, Es decir, esa posición estratégica de zona de contacto entre el campo de Calatrava y el Valle de Alcudia la posiciona en una situación muy beneficiosa. Bueno, yo creo que nuestro entorno inmediato lo conocemos, es decir, la dehesa Boyal, Los Pinos siempre ha sido el entorno más inmediato, el Valle de Alcudia también, Puerto Llano, puerta del Valle de Alcudia, ¿no? Pero es verdad que en muchas ocasiones, sobre todo cuando estamos en el ámbito urbano, no sé si vivimos de espaldas, pero no estamos tan concienciados. Me atrevería a decir que aquí un poquito más que en otras ciudades, porque un poquito más concienciados que en otras ciudades, porque el hecho de que nuestra vida se vincule a un espacio verde tan importante como es el paseo, hace que podamos tener un poco más. Y luego lo segundo, que me parece también muy importante, por supuesto, es decir, ya hay algunas estrategias de desarrollo que empiezan a funcionar en las escalas supramunicipales. Esto que dices de Argamasilla, yo creo que tendría mucha lógica. Es decir, en Ciudad Real,
por ejemplo, Miguel Turra se está integrando en el área urbana de Ciudad Real. ¿Por qué? Porque hay mucha gente de Miguel Turra que trabaja en Ciudad Real y mucha gente de Ciudad Real que vive en Miguel Turra. Entonces, podría pasar perfectamente, creo que sería más fácil con Argamasilla por la cercanía y también porque hay una cierta vinculación histórica, más fácil que con Almodóvar, que está más lejos y que ya tenemos otra visión diferente, ¿no? Yo creo que habría que aprovechar, por supuesto, esa cercanía y si yo tuviera que trabajarlo desde un punto de vista urbano, el área de influencia inmediata del área metropolitana que decimos en las grandes ciudades, que aquí no podemos utilizar ese concepto, es Argamasilla, por supuesto. Pues nada más. Muchas gracias por la atención.